Hoy me interesaría hablar de algo que tiene que ver con la percepción de la realidad. Luego de los años 80 que se impuso el neoliberalismo, que tiene que ver con el movimiento que realizan básicamente el gobierno norteamericano, que estaba Ronald Reagan, y el gobierno británico que encabezaba Margaret Thatcher, se da una transformación que se comienza a servir de elementos técnicos, de nuevos paradigmas científicos, y se impone no solo un pensamiento único, sino la caída de la subjetividad proletaria junto con la caída del muro de Berlín. Obviamente había algo ya en esa polaridad, en esa dualidad que fragmentaba el mundo. Lo más devastador de este movimiento es la caída de toda esperanza en la revolución, de pensar que es posible vivir de otro modo, de pensar que hay otras posibilidades de intercambio, de pensar de que hay otras posibilidades de relacionarnos entre nosotros. El mundo aumenta su fragmentación y sus conflictos en un grado casi capilar, podríamos decir. Todo el mundo tiene la percepción de que el mundo ha cambiado, que se ha vuelto totalmente peligroso, y sin embargo es una cuestión perceptiva. No tenemos que olvidar que el siglo XX nos sumió en dos guerras espantosas, las llamadas guerras mundiales, millones de personas murieron, y luego vino la Guerra Fría. Ahora, hay algo muy particular de ese siglo XX, finales del siglo XIX también, que es la construcción de la dualidad. Esa dualidad de alguna manera partió en dos polos el mundo, pero también partió en dos polos las familias, también partió en dos polos nuestras personalidades. De tal modo que se convirtió en nuestra prisión y no podemos entender nuestra realidad actual sin ver cómo esa dualidad ha venido en microscópica, micrológica, microfísica y micropsicológica. Al final, el viejo sueño hegeliano ha triunfado, o sea, la dialéctica es nuestro veneno. Todo nuestro quantum de sufrimiento y de odio ha sido su alimento. Con el tema de la revolución, siempre se trató de una transmutación de la conciencia y sin embargo la opción de los gobiernos y por qué no de la humanidad ha sido el progreso, y ese progreso obviamente nos está llevando a un calentamiento no solo del planeta sino también de la economía, y sin poder resolver nada de nuestros dramas, más bien los ha acrecentado. A nivel ecológico todos sabemos que estamos frente a un desastre, pero esto tiene sus raíces. Tendríamos que ver cuánto de lo que percibimos de la realidad es la clave para entender esto. Ya David Bohm, un connotado discípulo de Albert Einstein, planteaba desde sus investigaciones físicas, planteaba un problema filosófico muy complejo, del cual me gustaría parafrasearlo, ¿no? Él quería llamarnos la atención sobre el problema general de la fragmentación de la conciencia, porque esta dualidad es en realidad un ejercicio del poder que al partirnos en dos se da la primera disociación que fragmenta el hombre con la naturaleza, los hombres entre sí y además nuestra conciencia. A medida en que esta dualidad se va deviniendo en dialéctica como dos opuestos, recubre esta fragmentación, pero además la hace proliferar. Imaginen ustedes que esta fragmentación de la conciencia humana, tal como planteaba Bohm, afecta una distinción generalizada y omnipresente entre razas, naciones, familias, profesiones, disciplinas científicas, puntos de vista, etc. Esta situación de fragmentación impide que la humanidad trabaje unida, obviamente para el bien común, incluso para la supervivencia, que es un problema totalmente actual, el de la supervivencia de la humanidad. Uno de los factores claves del origen de este problema es un tipo de pensamiento que concibe las cosas como inherentemente divididas, desconectadas y obviamente fragmentadas, en partes constituyentes aún más pequeñas y cada vez más pequeñas, al grado que hemos llegado a desarrollar la física cuántica, y esta física cuántica de algún modo nos ha devuelto a un pensamiento holístico, a un pensamiento sobre la realidad como una totalidad. Cuando se considera a cada una de esas partes como esencialmente independientes y que existen por sí mismas, cuando el hombre piensa así de sí mismo, tiende inevitablemente a defender las necesidades de su propio ego, acrecentando ese ego que de alguna manera se disocia del resto de la personalidad, del resto
de la realidad, ese ego deviene como un resto que se infla, por el cual pasa toda interpretación de la realidad. Obviamente, cuando una persona se identifica con un grupo, también aparece como una especie de ego de grupo, y entonces va a reproducir todo esto de un modo parecido a cómo se funciona desde el ego. Y bueno, evidentemente uno de los grandes problemas que nos ha traído esta fragmentación no solo es el egoísmo, sino la soledad, sentimientos de que uno nada puede hacer para modificar el estado de cosas. No puede pensarse seriamente la humanidad como una realidad básica y tampoco exige su prioridad. Incluso cuando se intentan considerar las necesidades de la humanidad, tiende a considerárseles como separada de la naturaleza y así sucesivamente. Digamos entonces que el hombre, los hombres, las mujeres, los seres humanos, tienen un concepto del mundo en general que es decisivo para ordenar la propia mente humana en su conjunto. Si cuando piensa el hombre sobre la totalidad y la considera constituida por fragmentos independientes, su mente tenderá a trabajar así. Sus sentimientos tenderán a presentarse así, como relaciones con fragmentos. Él mismo se sentirá un fragmento y él mismo se sentirá fragmentado, ya que toda su mente tiende a trabajar de este modo. Pero si puede incluir las cosas en forma coherente más bien y armoniosa, pensando en ser parte de un todo global, que es continuo, que no es fragmentado, que cada cosa afecta a cada otra, que cada quien afecta a cualquier otro en cualquier lugar del mundo, podrá pensarse sin frontera, podrá trascender toda frontera o división, porque puede pensar la realidad como un flujo. Entonces su mente tenderá a moverse de un modo similar y fluirá de ella una acción coherente con el todo. Esta enseñanza que de algún modo he tratado de sintetizarles nos transmitía David Bohm hace ya bastantes años. Llegados a este punto, es necesario decir que nuestra experiencia con la naturaleza se parece mucho a la experiencia con los seres humanos. Si uno se acerca a otro hombre con una idea fija acerca de él, como enemigo, por ejemplo, del que tiene que defenderse, él responderá de un modo parecido. Y por tanto, esta teoría o idea se verá aparentemente confirmada por la experiencia. De un modo parecido, la naturaleza responderá de acuerdo con la teoría con la que uno se le acerque. Así, en los tiempos antiguos, el hombre pensaba que las plagas eran inevitables. Y este pensamiento le hizo comportarse de un modo tal que, en definitiva, propagó las condiciones que causaban esas propias plagas. Así que, amigos, nuestro modo de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de relacionarlo, nuestros esquemas de pensamiento y fundamentalmente nuestra percepción de la realidad es capaz de crear nuestra realidad. Por lo tanto, es posible una transmutación de la conciencia y generar las posibilidades para una transformación de nuestra realidad, para que no creamos que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Depende de ti.